Iglesia Manuel, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a nuestro acostumbrado servicio dominical. Dice el Señor en su palabra en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y el Señor hoy, como siempre, nos tiene preparados su preciosa palabra. Damos gracias al Señor porque en este tiempo va a estar utilizando a nuestro pastor, que Él sea guiándole conforme a su buena voluntad. Agradecemos porque tenemos la palabra profética más segura y agradecemos al Señor por la nueva oportunidad que nos brinda con alegría, con gozo, con un corazón dispuesto, humilde y sensible a su voz para poder practicar todo lo que Él nos quiere enseñar en esta mañana. Vamos a orar y vamos a dejar este tiempo en manos del Señor. Padre bueno, te agradecemos por tu bondad, tu misericordia con nosotros. Pedimos que tú seas guiando y dirigiendo nuestras vidas conforme a tu buena voluntad, a tus buenos deseos, a tus buenos propósitos. Pedimos que tú seas enseñándonos en esta mañana, que tú seas sensibilizando nuestros corazones al arrepentimiento y a las buenas obras. Y también, Señor, pedimos que tú seas bendiciendo la vida de nuestros hermanos que fielmente han podido ofrendar, y también te pedimos por lo que en este momento están pasando por situaciones difíciles, situaciones adversas. Tú seas ayudándoles, seas bendiciendo sus vidas, seas proveyéndoles un trabajo a los que no tienen. Te pedimos también por los hermanos que están pasando por situaciones difíciles en su salud. Por favor, bendícelos, Padre bueno, levántalos conforme a tu buena voluntad, para que ellos te puedan servir, te puedan alabar, te puedan glorificar en todo tiempo, en todo momento. Y gracias por los que nos permites disfrutar de la buena salud, Señor. Estamos aquí delante de tu presencia para que tú nos uses conforme a tu buena voluntad. Agradecemos por tu infinito amor, por tu bondad y tu misericordia, y dejamos este precioso día en tus benditas manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 36. Mas a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, a este adoraréis y haréis sacrificio. Nuestro sacrificio a Él es nuestros actos en alabanza. Esta siguiente canción se llama Eres tú la única razón. Los invito a cantarla en una actitud de adoración. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré.
te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 7 dice: Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Esta siguiente canción se llama Anímate y esfuérzate. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. David dijo a su hijo: no temas ni desmayes, porque Jehová mi Dios estará contigo. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra de Dios. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. Hermanos, muy buenos días, el Señor les bendiga. En esta oportunidad vamos a estar leyendo en el libro de Amós, el capítulo 3 del versículo 1 al versículo 8. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en Amós, capítulo 3, versículo 1 al versículo 8. Y dice la palabra de Dios, versículo 1. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo?
¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? El Señor bendiga su santa palabra. Mis estimados hermanos, tengan un muy buen día. Le damos gracias a Dios por este tiempo y vamos a orar para pedirle al Señor su guía y su dirección. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra. Queremos rogar porque nos dirijas en este día, Señor, para que te glorifiquemos, te honremos, Señor, y que día a día estemos más pendientes de tu buena voluntad. Siempre agradecidos y rogando en el nombre precioso de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hemos visto 2 capítulos completos y han sido lo que es los juicios que Dios ha establecido para las naciones, incluyendo a su pueblo, ese pueblo escogido por Dios. Sin embargo, vamos a acercarnos a una sección nueva, capítulos del 3 hasta el capítulo 6, con algunos cambios. Y como vimos en la primera parte, Dios en esta profecía tenía una estructura al principio, una estructura muy clara, hablando de una fuente, de la acusación para ese pueblo. También hablábamos del castigo que debían sufrir y por último la afirmación divina. La forma en que fijamos al inicio cada una de estas partes, como lo vimos, era la frase por 3 pecados o por el cuarto no revocaré su castigo. Y como vimos, el punto era el llamar la atención completa de la nación, mostrándole la seriedad de su castigo y la justicia, la perfecta justicia de Dios. En estos capítulos, entonces, capítulo 3 al capítulo 6, vamos a tener un énfasis distinto. No va a ser un cambio de profecía, no va a ser, es enfatizar, extender, si queremos, un poco cómo es que va Dios a castigar a esta nación. Los 3 primeros capítulos, es decir, capítulo 3, 4 y 5, tienen una forma particular, muy marcada por la palabra oíd esta palabra, oíd esta palabra. Iniciando cada capítulo vamos a encontrar esta frase y esto nos va a mostrar cómo Dios va a obrar y cómo va a enfatizar allí. Sin embargo, vamos a ver cómo todo se va a centrar básicamente en el castigo que Dios va a hacer a la nación o a la capital de la nación, que sería de la nación del reino del sur, el reino del norte, perdón, que es Israel, y esto es Samaria. Ahí es donde vamos a estar mirando, ¿cierto? Cómo Dios va a tomar cuenta de ellos. Si nos enfocamos en estos primeros 8 versículos, allí vamos a encontrar algo interesante, y es que las preguntas son relevantes. El formular preguntas es importante. Allí tenemos 9 preguntas. Son 9 preguntas retóricas. No espera que haya una respuesta en sí, sino que la misma frase nos va a inducir o nos va a hacer pensar en algo importante, en algo trascendente. Si vemos, son 9 preguntas en 8 versículos, que es realmente eso lo que quiere el profeta aquí. No lo hemos enfatizado mucho, no lo hemos hablado mucho, pero si vemos este pueblo es un poco rebelde. Esta profecía que están escuchando seguro está produciendo inquietud, como lo decíamos al principio. Que bueno, sí, júzguense todas las naciones, pero ahora cuando se trata de nosotros tal vez hay rechazo. Y cuando empieza aquí esta parte, este juicio hacia Samaria, vemos que empieza con este discurso. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel.
contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Y mire las preguntas, empiezan allí. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La respuesta normal sería no, no andarían juntos. Versículo 4, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? No, no rugirá, el león no va a desgastar sus fuerzas en rugir, ni va a rugir por deporte. En ese mismo versículo, otra pregunta, ¿dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? No, no rugirá, el leoncillo no va a hacer esto porque no está siguiendo, pues, más bien sigue el ejemplo del león y no va a rugir cuando no hay presa, cuando no ha cazado. Versículo 5, ¿caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? No, no caerá el ave si no hay cazador. ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? No, no se levantará. Y allí vemos un énfasis en cuanto a el cazador y especialmente la trampa que va a utilizar el cazador para capturar las aves. Versículo 6, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. No, no se tocará la trompeta, no va a haber advertencia. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? No, no hay ningún mal que exista que no haya sido producto o no haya sido bajo el cuidado o el control de Dios mismo. Hay una afirmación allí, es bien interesante esto, en medio de tantas preguntas hay una afirmación, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y en el último versículo otra vez vuelve a la temática anterior y es estas preguntas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Entonces el énfasis de esta o la respuesta sería hay que temer. Si el león ruge, hay que temer. Hubo caza, hay que temer. El león está allí. Y una pregunta similar, si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces, si el Señor ha hablado, hay que profetizar, y esto nos muestra cómo el profeta tenía que hablar y cómo él justifica, ¿cierto? Debo yo hablar porque Dios ha hablado. Entonces, debo hacer mi labor de profetizar. Sin embargo, como vemos, todo esto es una gran advertencia y es bueno para nosotros pensar cómo nosotros debemos reaccionar frente a las advertencias. Y si vemos aquí hay diferentes aspectos de la advertencia, diferentes cosas que enfatiza, y voy a mirarlo así, cosas que enfatiza esta advertencia y que si usted y yo estamos de acuerdo con ese énfasis, deberíamos atenderlo. Entonces deberíamos contar, ¿cierto? Deberíamos estar pendiente de él. De tal manera que vamos a estar mirando tal vez unos 4 o 5 énfasis de estas preguntas. Y básicamente me voy a ir sobre las preguntas, aunque al final, como veíamos en el versículo 7, tenemos una sentencia, una expresión completa. ¿Cuál es entonces el primer énfasis respecto a esta reacción que deberíamos tener a las advertencias? El primero lo encontramos está en el versículo 3, la pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La respuesta decíamos, no, no andarán. Y el énfasis allí obviamente es unidad. ¿Por qué hablamos de unidad? Empieza el versículo 1, dice, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Y otra vez dice allí, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Por qué decimos que enfatiza la unidad? Recordemos, y es algo que no está aquí y no quiere el profeta entrar en ese detalle, pero ellos saben
que Dios ha hablado a ellos, que Dios ha entrado en un pacto con este pueblo. Dios ha establecido ese pacto especialmente con Abraham. Y este pueblo lo que ha hecho es, como nos damos cuenta, faltar a ese pacto. No se han comportado como Dios ha querido frente a ese pacto. Por eso Dios está tomando estas medidas. Si recordamos, o si vemos allí más bien en el versículo 2, en la segunda parte del versículo dice, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. El Señor, cuando dice que los reconoce solamente a ellos, no es que los vea o los distinga, sino que el énfasis allí es que solamente Dios ha tratado especialmente a este pueblo. Dios ha tratado especialmente a este pueblo, a esta nación. Eso quiere decir reconocer. Ahora, como Dios les ha enseñado todas las cosas, como Dios ha actuado con ellos de una manera, Dios les ha dicho todo lo que quiere de ellos, y ellos no lo han hecho así, entonces Dios dice, y ahí estaría el por tanto, entonces yo los castigaré. Como no han actuado, como no han caminado como yo les he enseñado, entonces yo me encargaré de castigarlos a ustedes por todas sus maldades. Y recordemos eso, todas sus maldades. Y esto lo va a recordar en capítulo 4, y capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Y llegamos allí a ese primer énfasis, unidad. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Usualmente recordamos esto cuando hablamos de parejas y de pronto creo que es ahí donde más frecuentemente pensamos, ¿cierto? Como la parejita, el hombre y la mujer allí caminando, todos tiernos, están de acuerdo, pensamos. Han cedido los dos a cosas, han aprendido cosas los dos y están caminando y los vemos muy tiernos, como se han puesto de acuerdo y quieren unir sus vidas para toda la eternidad, y por eso utilizamos mucho este versículo en ese sentido. Pero otra vez, si miramos la profecía, no es ese el sentido, ya lo vamos a aclarar. Podríamos decir, podríamos utilizar andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo como una advertencia, ¿cierto? Como esa esposa en la que está viendo que su esposo lo que quiere es salir a jugar, tener una vida de soltero, nada responsabilidades, nada cuidado con la familia, nada caminando correctamente, y entonces la esposa de pronto advierte, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Obviamente no van a andar juntos, ¿cierto? Va a ser imposible. Y bueno, diríamos el esposo o la esposa, también podríamos cambiar la idea. La esposa o el esposo deben actuar y deben cambiar su actitud. Pero otra vez, si lo vemos desde esa perspectiva del ser humano, tú y yo tenemos que estar caminando, poniéndonos de acuerdo constantemente. Sin embargo, aquí el énfasis no es y deberíamos pensar más bien como en esas respuestas, esas preguntas más bien que hacemos a una sentencia que hacemos. Algunos ejemplos. Yo podría decir, no quiero ir, ¿cierto? No quiero ir a ese sitio, a un sitio específico. No quiero ir a ese sitio, y terminar con una pregunta que no está buscando nada más sino afirmar mi sentencia. No voy a ir a ese sitio, ¿ok? ¿Sí? O podríamos decir, otro ejemplo, no vas a hacer esto, ¿listo? Ahí está mi pregunta. No vas a hacer esto, ¿listo? No te voy a dejar hacer esto, ¿listo? Y es como, ¿estamos de acuerdo? Pero no te estoy preguntando si quieres o no quieres seguir mi idea, mi sentencia, sino que estoy sentando y estoy afirmando la sentencia. O podríamos decirlo, no voy a comprar esto, como ahorita que estamos de mucho recuerdo de compras, no voy a comprar esto, ¿de acuerdo?
¿Estamos de acuerdo? No estoy preguntando si quiero o no, sino estoy afirmando mi sentencia. De tal forma, si vamos nuevamente a lo que nos dice el versículo 2, os castigaré por todas vuestras maldades. Y permítame usar estas respuestas que usaríamos en nuestro tiempo a esta sentencia que Dios ha hecho o esta advertencia que el Señor ha hecho aquí. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Ok? Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Listos? Así es que Dios está hablando y está diciendo esto al hombre, de tal manera que nos hace pensar en varias cosas. Y es que cuando Dios habla, cuando Dios decreta, nosotros no vamos a cuestionar los decretos de Dios. No podemos pensar en, bueno, ¿yo qué voy a hacer ahora que Dios ha dicho esto? Voy dicen por ahí, pararme en las pestañas para que Dios cambie, como suele suceder entre nosotros, como pasa humanamente, ¿no? Aquí no, aquí el énfasis está en que nosotros debemos tener la misma actitud que Dios tiene, el mismo propósito que Dios tiene. Y si no, Dios nos advierte algo, si Dios en su palabra nos advierte algo, nos dice algo, no es para que nosotros cuestionemos y ajustemos y digamos, si Dios nos advierte, nosotros deberíamos colocarnos en unidad con el Señor. No hay nada más que hacer, nos colocamos en unidad con nuestro buen Dios. Y bueno, es que nos preguntemos, cuando Dios nos pregunta, cuando Dios nos cuestiona en ese sentido, y cuando Dios nos dice, andarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Tratamos de convencer a Dios o nosotros sencillamente nos humillamos delante de Él y nos ponemos de acuerdo con Él? Amén, Dios, tú lo que tú digas está muy bien. ¿Tú quieres una enfermedad sobre mi vida? Amén, Señor, gracias. Señor, tú quieres en este momento que yo tenga un padecimiento, un sufrimiento. Amén, gracias. Gracias porque tú me estás advirtiendo qué es lo que quieres y yo debo sujetarme a tu voluntad. O está ahí nuestro corazón erguido, levantado, ¿cierto? En iniesta, parado contra Dios. ¿Estamos así nosotros o estamos realmente confiando en el Señor? El segundo énfasis en estas preguntas, obviamente versículo 4, nos dice, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? Y hay otra pregunta allí, ¿dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Y deberíamos reaccionar a las advertencias por la advertencia misma. Deberíamos mirar la advertencia misma y respecto a ella actuar. A estas dos preguntas, en el versículo 4, sin duda alguna diríamos no rugirá. El león no ruge, sino cuando tiene la presa, pues si rugiera antes, estaría de pronto advirtiendo en la caza, ¿cierto? Y ahuyentaría en lugar de tener una posible presa. De tal manera que cuando él ruge, entonces tiene captura o tiene algo para ofrecer, incluso como vemos en la segunda pregunta, a sus leoncillos. Y hay algo particular, tal vez los más pequeños, los leoncillos más pequeños están en la cueva, pero cuando están creciendo ya estos leoncillos, algunos de ellos salen a cazar con el león y están imitándole, no solamente en los movimientos, sino también cuando hay caza, imitándole en el rugido, y es lo que nos advierte en esa segunda pregunta. Estas preguntas nos hacen pensar inmediatamente qué causa que el león no ruja, qué es lo que causa, y obviamente la respuesta es que no hay presa, que no hay caza, que no está en ese momento en esa labor. Dios aquí está advirtiendo que habrá presa, más bien nos advierte en este momento no hay caza, pero sí está en ese proceso el Señor, ¿cierto? Sí va, el león sí va a rugir, y si pensamos un poco desde el capítulo 1,
habla de ese rugir y aquí hace también ese énfasis de el rugir del león. Dios está advirtiendo y debería ser suficiente para nuestras vidas ese llamado, esa advertencia. Dios va a actuar. Ya, Dios habló, ya esa advertencia debería ser suficiente para nuestras vidas. Como vemos, Dios no ha actuado y vamos a enfatizarlo más adelante. Dios no actúa sin antes rugir, ¿cierto? Recordamos Sodoma y Gomorra, unas ciudades que estaban actuando tan contrariamente a la voluntad del Señor, y como Dios antes se acerca a Abraham y le dice, yo no te contaré lo que voy a hacer. Y después vemos cómo viene esa intercesión de Abraham, en que tal vez habrán 10, termina diciendo él, 10 justos, y sabe Dios que no hay ni un justo, por eso sus juicios no van a cambiar. Entonces, nosotros deberíamos tener cuidado, ¿cierto?, de esas advertencias, de cómo van esas advertencias, esa advertencia que Dios haga sobre nuestras vidas. Y dice el versículo 5, ¿caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? Obviamente no, ¿cierto? No caerá. ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? No se levantará. Aquí enfatiza, aquí es un poquito distinto y enfatiza las trampas. Lo que nos hace es enfatizar las trampas como un elemento de la caza, o en este caso lo que Dios está hablando y lo que Dios está queriendo advertir es sobre la destrucción que caerá sobre la nación. Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador. No cazará. Con la anterior analogía tienen los oyentes una misma incertidumbre. Dios, frente a esta advertencia, los tiene en una incertidumbre en un camino, y es, por un lado, el león está rugiendo o el león no ha rugido, va en ese proceso, y también en la efectividad de la trampa. Pero la pregunta en la mente de ellos debería ser, ¿cómo es que nosotros vamos a ser cazados, o cómo es que vamos a ser atrapados, o cómo es que Dios va a destruirnos a nosotros? Con todo y el dolor y con todo y la incertidumbre que tuvieran ellos. Bien, en el siguiente versículo 6 nos dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Y aquí ya el énfasis es distinto frente a la advertencia. El énfasis debería ser el temor. En esa otra manera sería el temor. Se enfatiza el temor. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Y obviamente, si pensamos, pues ya nosotros no sentimos esto, pero cuando sonaba una trompeta, tal vez lo vivimos, tal vez en los barrios o en los lugares pequeños, en las viviendas que tienen una alarma comunitaria. Tal vez cuando hay un sonido fuerte, de pronto estamos advertidos y hay angustia, y tal vez una persona, hay un atraco, hay un robo, hay alguna cosa así. Tal vez esa sería la causa de nuestro temor. Pero allí podremos pensar frente a ello, cuando hay un sonido fuerte, cuando hay una advertencia, cuando ya no hay ni siquiera temor, ¿cierto? Aún a las advertencias de parte del Señor no hay temor. Hoy en día, y cuánto sufrimos, por ejemplo, cuando está esa advertencia del semáforo en rojo y nosotros no tenemos el más mínimo temor y pasamos. A veces nos alcanzamos a asustar cuando estamos en un vehículo más o menos cerrado, está el semáforo, nos detenemos y detrás pasa una bicicleta, una persona en una bicicleta, y no tiene temor de ese semáforo y pasa inadvertidamente. Es esas cosas de las que estamos viendo hoy en día, y en las que el Señor dice deberíamos tener temor. Otra vez nos dice allí, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Obviamente, cuando había trompetas, y es algo que Dios utilizaba y se utilizaban en estas ciudades,
Cuando sonaba la trompeta había temor, había organización. En verdad se tenía un respeto a ese llamado y todos actuaban como debían hacerlo. En nuestros días, lamentablemente, esto es algo que ni siquiera hacemos, ¿no? Dice enseguida, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Y esto también debería enfatizar el temor. Si Dios dice, si hay alguna mal, y vamos a ver que Dios se encarga de mostrarnos muy bien, que todo lo que ha sucedido, bueno o malo, en la ciudad y a las personas de la nación, todo esto que ha sucedido es Dios quien ha hecho estas cosas. No lo ha hecho por un deleite, y en esto debemos ser claros. No es que Dios se deleite en dañarnos o en hacernos sufrir, sino que Dios siempre tiene un propósito, siempre tiene un plan. Dios siempre está formando y está teniendo un propósito de llamarnos a su arrepentimiento, a llamarnos a acercarnos a Él. Somos nosotros tal vez los que no miramos y no tenemos cuidado de esas advertencias. Cuánto y cuán lamentable es cuando hay parejitas que están saliendo, que están ahí como teniendo cositas por ahí en oculto, en temor, bueno, más que en temor, en oscuridad, sin contar con muchas personas, y de pronto alguien advierte, algo está pasando aquí. ¿Y cuál es la reacción? Tal vez el disgusto, tal vez la indiferencia, tal vez la distancia, tal vez el apartarnos, ¿cierto? Y tal vez decir, sí, yo tomé esta determinación y voy a asumir. Bien, cuando Dios advierte deberíamos sentir temor. Dios está obrando allí, Dios va a obrar de alguna manera y nosotros deberíamos reaccionar con un temor reverente hacia el Señor. Como vemos en nuestros días, no es algo que sea constante, no es algo que se haga así. Antes, por el contrario, es algo en lo cual para muchos es sencillamente cuando Dios habla, es oportunidad para preguntarse si tal vez Dios está siendo injusto o tal vez Dios no es tan Dios. Lamentablemente, cuando escuchamos lo que Dios hace, lo que Dios permite, es para juzgarlo a Él y no para someternos a Él. Que Dios hable y toque nuestro corazón. Nos dice en el versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y en este énfasis, reaccionando a las advertencias, nosotros deberíamos el tener ese cuidado de quién es el que está haciendo la advertencia. Deberíamos mirar esa unidad, ponernos de acuerdo con Dios en esa advertencia. Deberíamos temer a la advertencia misma, a lo que Dios nos está diciendo, a lo que Dios nos está llamando, a que seamos cuidadosos o seamos obedientes. Deberíamos sentir temor por lo que Dios ha dicho, pero también deberíamos sentir y reaccionar frente a las advertencias por quien nos habla. Y es Dios mismo, ¿cierto? Él es quien nos está diciendo estas cosas. Él es el que constantemente habla en nuestras vidas y quiere cambios en nuestras vidas. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y me llama aquí la atención algo, y es que Dios no está queriendo pedirle permiso al hombre para actuar, ni está haciéndolo con el profeta mismo. Sencillamente nos está comunicando lo que él va a hacer, nos está diciendo qué va a hacer él. Solamente nos dice, no hará nada Jehová el Señor sin que revele, sin que dé a conocer, sin que esa advertencia sea aún más clara en nuestra mente y en nuestro corazón, sin que sea más enfático en cada uno de nosotros lo que Dios está actuando, lo que Dios está haciendo. ¿Para qué? Para que nos coloquemos en unidad con el Señor, para que entendamos lo que Dios está haciendo, para que tengamos esa reverencia, para que tengamos ese cuidado. Dios nos está diciendo, y sin que Él revele su secreto
a sus siervos, los profetas. Y aquí el profeta puede estar tranquilo porque él está comunicando lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha decretado. Él debería estar muchísimo más tranquilo. Debería mirar cómo Dios dice, cómo Dios ha hablado, cómo el pueblo debería reaccionar y listo, es cumplir su labor. Sin duda alguna, aquí quería Dios que el hombre tuviera claro lo que va a hacer, pero también Dios esperaría que el hombre actuara correctamente. Frente a todas estas cosas, si pensamos un poco, está claro el por qué Dios va a hacer lo que va a hacer al pueblo. Ya la nación debería tener muy claro, Dios, ante esa nación que Dios ha escogido, no han actuado correctamente, por eso el Señor va a hacer algo, va a actuar como lo vimos al principio, como ya lo había dicho tal vez al principio, pero ahora Dios tiene un gran problema aquí, o un gran propósito más bien, en esta última parte, y es en el versículo 8. Allí en este versículo vuelve a la estructura de las preguntas. Hay dos preguntas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si el león ruge, ¿quién no temerá? Obviamente, todos deberían temer. Hay muerte, ha habido una casa, hay tal vez movimiento en todo el lugar, y eso debería llamar la atención. Una acción que se estaba planeando, que se estaba encaminando, al fin llegó a su fin, y hay una presa, ¿cierto? Hay una presa, hubo una captura y una presa. Entonces, dice allí en ese versículo, si el león ruge, ¿quién no temerá? ¿Quién no temerá? Y dice enseguida, si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y quiere, obviamente, el énfasis allí para la reacción a las advertencias es el énfasis en el cambio de propósito. Todo esto que hace Dios, todas estas preguntas, todo esto de enviar un profeta, todo esto de decirles hay un juicio para las naciones, no hay otro propósito allí, sino que el corazón sea cambiado, sea transformado. Que Dios obre de tal manera que el hombre reaccione. ¿Para qué? Para lo que Dios tiene allí, porque esto no va a limitar ese actuar de Dios. Si Dios ve en el corazón del hombre un cambio de propósito, si Dios ve una transformación de vida, entonces Dios no seguiría con lo que nos muestra en este caso versículos 9 hasta el final del capítulo. Entonces, es lo que quiere Dios. Ese sería el énfasis frente a la advertencia. Si pudiéramos verlo, ese es todo el conjunto, eso es todo lo que Dios quiere, que el hombre regrese, cambie sus caminos, que el hombre se gire hacia Dios y camine en pro de Él, que camine como Dios quiere que Él camine, pero ese es el propósito de Dios. La gente debería temer, estar dispuesta a temer al rugido del león. Los animales deberían tener ese sentir, según esa primera parte del versículo. Si el león ruge, ellos deberían estar en ese propósito de sentir, ¿cierto? El león ha rugido y bueno, debemos tener un temor frente a lo que él ha hecho. Y dice allí, si habla Jehová el Señor. Y es increíble, ¿no? Si Dios comunica si Dios comunica estas cosas, ¿cuánto más el hombre debería tomar un camino, una actitud? Si nosotros leemos esto en voz de los profetas y en camino para la nación de Israel, nosotros deberíamos decir, oiga, tremendo, ¿no? Ya con eso sería suficiente, ya con eso sería el decir, listo, cambiemos nuestra vida, cambiemos nuestro caminar y encaminémonos a obedecer al Señor. Nosotros diríamos exactamente lo mismo, pero sabe, muchas veces en nuestros días miramos la misma reacción que tiene el pueblo ahorita.
Este pueblo, cuando está escuchando estas palabras, seguro están sintiendo, y usted lo puede mirar y lo vamos a mirar en el capítulo 7, están sintiendo hasta odio, tal vez, hasta rencor, hasta incomodidad de escuchar estas cosas. ¿Y cuántas veces nosotros, cuando escuchamos el mensaje del Señor, no solamente no nos encaminamos en una unidad, no nos encaminamos en buscar el propósito de Dios, sino que aún nos afirmamos en nuestras determinaciones? Dios me dice, Dios me advierte qué va a hacer, Dios me dice, esto es lo que voy a hacer en tales y en tales circunstancias, y nosotros decimos, a mí no me interesa, yo sé que Dios es bueno y va a hacer lo que yo pienso. Eso es lo que a veces pensamos. Vamos a cambiar el propósito de Dios por lo que yo voy a hacer y por lo que yo voy a tomar esa determinación y ser radical. Y por favor, estamos hablando frente a un Dios. Nuestro énfasis frente a las advertencias debería ser: busquemos la voluntad de Dios, busquemos esa voluntad y sigámosla. Dios, queriendo cambiar el corazón del hombre, queriendo que el hombre camine en una manera distinta, nos dice y nos presenta sus planes. Si usted mira lo que Dios ha establecido para la humanidad, como Dios dice que aún tendrá un juicio frente a cada persona, y cada persona tendrá que darle cuentas a Dios, y eso no es suficiente para nosotros, eso no es suficiente para nuestras vidas. A veces creemos que Dios como que va a hacer caso omiso de toda nuestra actuación, y no nos damos cuenta que Dios tomará cuenta de nuestras vidas. Cuando lo que Él ha hablado nosotros lo hemos tomado, no puedo decir que como en juego, más bien lo hemos tomado como una oportunidad para mostrar nuestro orgullo y para mostrar nuestra altivez y para decirle a Dios cómo debe hacer las cosas. Si fuera en juego, créame que nos reiríamos y diríamos cosas como, no sé, como está hablando Dios en serio, pero como nos damos cuenta, cuando nos levantamos frente a las advertencias de Dios, nosotros lo que hacemos es disgustarnos más con Él, es tomar nuestra actitud y buscar ciertas justificaciones. Luego no es ni siquiera tomar las palabras de Dios en juego, es tomarlas como una oportunidad para yo hacerme más grande que Dios. Y qué tremendo una situación así. Dios queriendo en esta última parte, que cuando Él hable, que nosotros escuchemos su mensaje, que nosotros sintamos reverencia frente a ello, temor frente a esa advertencia. Dios ve cómo nosotros en muchas oportunidades no sentimos temor, sino sentimos emoción de irnos en contra de la voluntad de Dios. De verdad que no entiendo muchas veces nuestro actuar como seres humanos. Es como una forma de mirar hasta dónde yo puedo llegar en mi caminar contra Dios, en no caminar en sus propósitos, en no atender sus advertencias. Es como querer mirar quién gana, como vernos en ese pulso, ¿cierto? Dios y el hombre, venga a ver quién gana, y creyéndonos que nosotros vamos a ganar, que vamos a tener algún triunfo frente a nuestro buen Dios. Y no nos damos cuenta de su inmenso amor, de su misericordia, de su gracia sobre nuestras vidas, en la que nos dice: mire, voy a hacer esto, voy a hacer exactamente esto, si usted vive así, si usted actúa así, yo voy a hacer esto. No tenemos siquiera ese temor. Por último, vemos cómo desobedecemos, desatendemos quién es Dios, y lo hacemos a la imagen nuestra. Siendo que Dios nos creó a su imagen y semejanza, nosotros lo hacemos a nuestra semejanza. Pensamos que tenemos tal carácter y tenemos tal fuerza que nosotros vamos a cambiar a Dios. Por favor, ubiquémonos, ¿cierto? Ubiquémonos por un instante. Siquiera miremos hacia el cielo cuán lejos es, y así está de lejos nuestros propósitos a los propósitos de Dios. Miremos las advertencias que Dios hace sobre nuestras vidas y tengamos reverencia frente a ese gran Señor. Doblémonos frente a Él y caminemos de acuerdo a sus propósitos. No persistamos, en verdad, no persistamos en ese sentir de nuestro corazón.
No persistamos en lo que está allí porque seguramente es engaño y es mentira. Y es una falacia que nos va a conducir a una muerte, a una destrucción, a un daño sobre nuestras vidas, lo que sucedió con esta nación. Tengamos como referencia esto, tengamos como referencia esto. Es triste, la verdad, es muy triste ver cómo la humanidad una y otra vez hace lo mismo. Dios advierte, Dios dice con paciencia, nos muestra el camino correcto y la humanidad sigue empeñada en llevar la contraria contra Dios. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cuál cree que va a ser el resultado? Obviamente el resultado va a ser el mismo, y es que la humanidad va a encontrarse contra un Dios justo, y teniendo que responder, como veíamos allí en el primer versículo, teniendo que responder a Dios por cada uno de sus maldades, ¿cierto? Por cada una de sus maldades, y teniendo Dios que castigar a la humanidad por cada una de sus acciones. Permítame leer un poco lo que algún hombre dice. La palabra de Dios es la advertencia y Dios es el león. Capítulo 1, versículo 2. Dado que ha rugido, debe estar en proceso de atacar a su presa. Capítulo 3, versículo 4. Este rugido es como un toque de trompeta que advierte a una ciudad. Capítulo 3, versículo 6. Este rugido es el mensaje de juicio del profeta que procede a la acción de Dios. Capítulo 3, versículo 7. ¿Es posible que los hombres no tengan miedo? ¿Qué otros resultados podría causar esta advertencia? Es necesaria una respuesta de miedo para que las dos partes vuelvan a caminar juntas. Capítulo 3, versículo 3. Es necesario que usted y yo, frente a las advertencias de Dios, temerosamente nos unamos con la buena voluntad de Dios. Así nosotros podríamos decir, en verdad, estamos reaccionando correctamente al llamado de Dios aquí y en cualquier punto, en cualquier momento, en cualquier parte de la bendita palabra de nuestro buen Dios. Cuando Dios nos advierte que nuestras palabras sean siempre correctas, que nuestra obediencia sea probada al 100%, cuando Dios nos llama a que nuestra justicia no sea nuestra propia justicia, sino que sea la justicia de Dios. Ahí es donde nosotros estamos reaccionando correctamente a cada una de las advertencias. Esa será su situación y será mi situación, o nosotros estaremos buscando nuestro propio caminar. Que Dios obre en nuestro corazón para que le busquemos fervientemente. Señor y Padre, te damos gracias a ti, te honramos y glorificamos. Te exaltamos, Señor, porque eres bueno, porque tú, Señor, en cada momento nos cuentas, nos muestras tus propósitos. Señor, gracias porque aún en tu escritura, Señor, es esa trampa, ¿cierto? Porque nos habla tu verdad. Pero, Señor, nos advierte si quieres tú que nosotros cambiemos nuestro camino. Dios, Señor, te clamamos porque obres en nuestro corazón para que busquemos tu buena voluntad y no nos salgamos de ella. Infinitas gracias te damos por el libro de Amós. Gracias, Señor, por todas estas preguntas. Señor, ayúdanos a usarlas correctamente. Ayúdanos a usarlas frente a ti y no frente a la humanidad, Señor, donde buscamos es cómo justificarnos. Muchísimas gracias te damos a ti y rogamos siempre tu cuidado y tu dirección. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanos. Hoy, para los 90 segundos proclamación, quiero comenzar con este versículo. Hebreos 12:28, que dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Con este versículo quiero llevarlos a una palabra clave, que es disposición. ¿Disposición para qué? Para orar, para ir y para dar. En este punto quiero hablar sobre la oración. Una de las maneras de poder orar es participando de lo que la federación está haciendo con la oración los primeros de cada mes, el martes en la tarde, orando por este proyecto de la Visión 2030.
Otra manera también es poder orar por los 4 lugares en los que estamos pensando plantar la siguiente iglesia, que son Suacha, Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy. Otra manera también, ¿cuál puede ser? Orar por los siervos dispuestos, porque eso es lo que necesitamos para la nueva plantación de iglesias, que nuestra nueva plantación de iglesias empiece desde Bogotá hasta lo último de la tierra. ¿Y tú, hermano o hermana, estás participando en las oraciones de los martes de la Federación? ¿Estás orando por alguno de estos 4 lugares? ¿O estás orando por siervos dispuestos? Si no lo estás haciendo, te animo a que empieces a hacerlo. Muy buenas tardes. Esta es una invitación a todas las damas de la Iglesia Bautista de Emanuel para el sábado 28 de noviembre, nuestra última reunión de damas. El tema, administrando bien el tiempo. Las esperamos. Buenos días, hermanos. Después del mensaje que hemos oído el día de hoy, los invitamos a que se conecten a través de Zoom. Todo porque hoy es domingo.